Cualito Nali, 7:30 de la mañana, y hoy es un placer para nosotros tener al mismísimo fundador del CAIC, a Juan Talavera. Déjenme presentarles a mi gran amigo Juan Talavera. Estudió aquí en el Hospital de Especialidades Medicina Interna y además durante ese entonces se hacía la maestría junto con Medicina Interna, lo cual es fabuloso porque permite crear este pensamiento clínico y bueno, pues a partir de ahí algo cambió en su cabeza, este pensamiento clínico que quería llevar al pensamiento científico. Y entonces, sin duda, él en los últimos años ha estado presente en los escritos, ha estado muy trabajoso con todos estos proyectos y pensando que el retorno a la clínica, pensando en regresar al pensamiento clínico, el pensamiento del juicio clínico. Y bueno, pues además de todo, es una grandísima persona. Juan Talavera, muchísimas gracias por haber aceptado venir con nosotros. Son todos Gracias. suyos y espero que participen. Este es un honor, entonces esta clase es para ustedes, amigos. Bienvenido, Juan. Gracias. Buen día. El doctor Rivas propuso que se trabajara, ya fuese en sus tesis o entre todos, y me pareció una extraordinaria idea porque solo comentarles algunos puntos de cómo se hace la justificación. Si no lo ejercemos, probablemente perdemos el sentido de las cosas. Entonces, me encantaría que hagamos un ejercicio entre todos para tratar de justificar un proyecto. Y aquí yo les diría que pensemos en algo común para todos, algún tema que ustedes hayan identificado una duda dentro de sus áreas de trabajo o alguna duda en forma general que se tenga. No sé si alguien quiere comentar posibilidades y discutimos con cuál trabajamos, que sea lo más común para todos. Doctor Caldera, ¿qué opina? Esta clase es para ustedes. Liliana, Paula. Si alguien está por ahí y prende su video, aunque sea para saludar, se lo agradezco. Ahí está Paula. Buen día, Hola, doctor. buenos días. Pues Anet. mi tema de investigación, doctor, es ver la relación que existe entre la peritonitis asociada a diálisis peritoneal y la relación que tiene con el cambio de modalidad a hemodiálisis. Ese es mi tema. Las maniobras que quiero implementar son ¿Cuál? prácticamente Pero antes de ver maniobras, ¿cuál diría que es el problema que usted enfrenta ahí? el aumento, bueno, yo pienso que hay un aumento en el cambio de modalidad de los pacientes. Pierden mucho la cavidad abdominal y todos se van a hemodiálisis prácticamente. Ese es el problema. O Ese es sea, el desenlace, o sea, lo el que veo que hay. principal, ok. Entonces usted tiene un problema que un porcentaje muy elevado de sus pacientes, ¿en un periodo de cuánto tiempo? La verdad, yo llevo 2 años en el hospital donde estoy trabajando y me di cuenta, bueno, he notado que debemos tener como una meta en teoría en que el paciente debe estar en mayor proporción en diálisis peritoneal y en mi hospital estamos invertidos. La población de hemodiálisis más o menos va de 262 y quedamos en 150 más o menos en diálisis peritoneal. Entonces, yo creo que por ahí estamos teniendo un error, estamos viendo algo, o bueno, más bien no estamos analizando algo que está provocando que perdamos la cavidad abdominal. Ok, entonces la doctora ahí nos está planteando en realidad un problema. Esto es importante porque en ocasiones empieza todo con un conocimiento científico que quieren averiguar algo, pero no con un problema clínico. Y la doctora sí lo tiene muy claro, ella tiene un problema clínico. Tiene que ver por qué hay tantos pacientes en hemodiálisis cuando deberían de estar en diálisis peritoneal la mayoría y muy pocos en hemodiálisis. Entonces sí tiene un problema. Y ese sería tratar de identificar por qué está ocurriendo eso. ¿Quién nos ayuda? ¿Eso qué es? El estado basal, la maniobra, el desenlace, el que una proporción muy elevada esté en hemodiálisis. Se vale que le ayuden a la doctora. Pues yo creo que el problema es, bueno, ese problema es el estado basal, ¿no? O sea, ¿por qué tantos pacientes están en hemodiálisis y debieran estar en diálisis peritoneal? ¿Qué opinan? ¿Eso es estado basal o es el desenlace?
transferencia de pacientes a hemodiálisis sería el desenlace. Sí, doctora, el problema que tiene es esa relación y sería su desenlace, un exceso de pacientes en hemodiálisis. Entonces, podríamos poner en el desenlace hemodiálisis. Luego, ¿qué se les ocurre? ¿Cuál es el estado basal? Pues el estado basal son los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, estadio 5, que están en diálisis peritoneal. O que requieren algún método de sustitución. ¿Sale? Algún método de sustitución, ya tienen una falla renal importante. Ahorita iremos a ver un poco los criterios. No es el objetivo de esta clase, pero para que podamos discutir a detalle todo lo demás. Y, doctora Grajales, ¿cuál cree usted que sea la causa por la cual están acabando sus pacientes en hemodiálisis? Pues yo considero, Doc, que la principal causa en este caso es la peritonitis, la infección asociada al catéter de diálisis peritoneal. Ok, entonces la doctora parece que tiene un factor que lo lleva al desenlace, pero se fijan, ese factor es algo que llamaríamos un regulador intermedio. Por ejemplo, le echamos la culpa a la glucosa del daño órgano blanco en el diabético. Sin embargo, cada día nos queda más claro que no es los niveles de glucosa lo que llevan al daño órgano blanco al diabético, que son muchísimos factores que hemos ignorado por años. Entonces tenemos que volver a plantearnos qué está provocando el daño órgano blanco en el diabético. En el caso de la doctora, ella tiene un regulador intermedio porque está muy cercano del desenlace, que son las infecciones. Entonces tendríamos que decidir si las infecciones lo ponemos como un regulador intermedio y a lo mejor puede ser hasta un desenlace, o si lo vamos a dejar como una variable que es nuestro factor de riesgo principal. Y entonces podríamos tener como maniobra la infección y como no maniobra la no infección. Entonces, en esas dos rayas podríamos tener infección en una y ausencia de infección peritoneal en el otro. Este sería su planteamiento de la doctora. Entonces, si se fijan, ya tenemos pacientes que tienen daño renal en etapa terminal. Tenemos el desenlace que vendría a ser el cambio de diálisis peritoneal a hemodiálisis. No lo sé si sea el cambio nada más, porque los criterios de selección tendríamos que decidir si queremos ver en general todos. ¿Qué pasaría si la doctora lo que está ocurriendo es que desde un inicio pasan a hemodiálisis una proporción muy elevada de los pacientes sin que hayan pasado por la diálisis peritoneal? Esos entrarían dentro de este grupo que usted refiere, o en realidad usted a lo que se refiere es a los que estando en diálisis peritoneal se transforman o se tienen que cambiar a hemodiálisis. Sí, doctor, por la población que yo veo, bueno, en los pacientes hospitalizados, solo vería a pacientes con diálisis peritoneal. Ok, No los que entonces, inician la terapia, sino los que ya están en la diálisis peritoneal. entonces en su estado basal un criterio es que estuviesen o tuviesen las indicaciones para diálisis peritoneal. Sí. Y que además también pudiese recibir el tratamiento de diálisis peritoneal. Entonces, pongamos debajo del estado basal los criterios de selección. Antes de hacerla, exacto, del lado izquierdo, lo partimos en dos y del lado izquierdo vamos a poner los criterios de selección. Los criterios de selección los vamos a tocar ahorita para que ustedes vayan viendo quién es su población. Entonces, en el estado basal, lo primero que vemos que es, ¿quién nos dice? Dentro de la demarcación diagnóstica que ya leyeron, o tienen idea qué es lo primero que tenemos que definir en el estado basal. Cuando leen un artículo y entran a metodología, Ponemos una, pero no, mira abajo. ¿Mande? Se escucha mejor. No, para verla. Cuando ven un artículo y llegan a la metodología, ¿qué es lo primero que leen? ¿Qué es lo primero que ven? La población. El universo de trabajo. Entonces, lo primero que necesitaríamos saber es el universo de trabajo. Doctora, ¿nos puede decir dónde lo va a hacer?
Sí, lo voy a aplicar en el Hospital General de Zona 27. Ok, ¿nos puede dar alguna característica más específica de esa población? Serían pacientes con diálisis peritoneal, mayores a 18 años. Pero no. Antes de ver los criterios, primero vamos en orden. Su universo de trabajo dijo que era la clínica número ¿qué? 27. ¿Nos puede dar más datos alrededor de las características de esa clínica? ¿Es de clase media, clase alta, clase baja? ¿Es población general? ¿Es de alta especialidad? ¿Qué es un poquito? Es un hospital general de zona, nivel de atención 2. Ok, Pues la verdad es que yo consideraría que es de clase media, no está tan mal. ok. Entonces, ¿es un hospital universitario? ¿Es un hospital donde no hay estudiantes? ¿Qué más? Sí, es un hospital con Es un hospital universitario. Ajá. Ok, entonces eso nos ayuda un poco a empezar a saber dónde lo va a hacer. Luego vienen los criterios de inclusión. Dentro de los criterios de selección tenemos dos. Primero los de inclusión y luego los de no inclusión, que también les llaman de exclusión o de eliminación. Es lo mismo. Ya veremos que una vez que entran los pacientes ya no los podemos sacar. Antes hacían diferenciaciones en los encabezados. Los criterios de inclusión, ¿quién nos dice para qué sirven? Delimitar la población. Sí, nos van a ayudar a delimitar la población, pero un poquito más específicamente, ¿para qué más nos pueden ayudar? Fíjense cómo los criterios de inclusión... ¿Variables? No, es el estado basal. El criterio de inclusión define el estado basal. Entonces, la doctora aquí nos tendría que dar cuáles son los criterios que determinan que un paciente requiere diálisis peritoneal. Y tendría que decirnos, paciente con una insuficiencia renal en etapa terminal. ¿Qué más, Sí. doctora? Bueno, realmente no, así como tal no es mi tema, pero bueno, los criterios para indicación de diálisis peritoneal son que tengan un síndrome urémico, una tasa de filtrado glomerular menor a 15, que tengan hipercalemia, bueno, depende si es agudo o crónico, pero que tengan hipercalemia con calocitosis en el electrocardiograma, que tengan sobrecarga hídrica resistente a diuréticos, que tengan acidosis metabólica refractaria a tratamiento médico, y creo que nada más. Perfecto. Pero ¿Pueden? perdón, No, pero sí, para que está hagan bien. la diálisis peritoneal deben tener la cavidad útil, o sea, una o dos cirugías como máximo, no pueden tener más de 3, porque ya se excluirían, se irían a hemodiálisis. Ok, entonces primero es definir la enfermedad. Con lo primero que nos dio está muy bien. Que ya tenga una tasa de filtrado glomerular menor a 15 y que tenga alguna de las otras alteraciones. ¿Sale? Y podría decirse así, una tasa de filtrado glomerular menor a 15 y que presente síndrome urémico o acidosis o hipercalemia. ¿Sale? Eso sería como es el criterio de inclusión. ¿A quién vamos a meter a una diálisis en forma crónica? A estos pacientes. Y eso nos define el estado basal, si se fija. Y luego vienen los criterios de no inclusión, exclusión o eliminación, que ya quedamos que son los mismos. Y ahí viene, ¿a quién teniendo esto usted no metería diálisis peritoneal? Es decir, ¿quién no lo metemos? Una razón es porque ya tiene el desenlace. Por ejemplo, alguien que ya llega y está en hemodiálisis, ya no lo metemos. Alguien que tiene contraindicación para hemodiálisis, tampoco lo metemos. ¿Sí? Si hubiese alguien que ya lo tiene contraindicado, ya no entra al estudio. Porque de entrada, aunque usted lo meta, aunque desarrolle infección y requiere hemodiálisis, no la va a poder pasar. Entonces, ese paciente no lo va a meter. Entonces, si está ya el desenlace o no puede sufrir el desenlace, es un criterio de no inclusión. El resto de criterios de no inclusión absolutos tienen que ver con la maniobra. Es decir, si alguien ya tiene la infección peritoneal, tampoco puede entrar. Si alguien por alguna razón tiene
una contraindicación para sufrir en algún momento una infección peritoneal, que todos no queremos que la sufran, pero si alguien la sufre y eso determina otra conducta en forma inmediata, tampoco podría entrar. ¿Sale? Entonces, si alguien tiene infección o si alguien ante una infección tendría que tomarse otras decisiones, no podrían entrar. Los criterios de no inclusión tienen relación con el desenlace y con la maniobra. Con el desenlace se dice cuando ya está el desenlace o nunca lo va a sufrir, no debe de entrar al estudio. Y en relación a la maniobra, cuando ya recibe la maniobra por lo que sea, cuando tiene una indicación diferente a la maniobra o tiene una contraindicación a la maniobra, tampoco puede entrar. Y esos son los criterios de selección absolutos. Luego hay relativos y ya uno puede decir que no entre gente que tenga sobrepeso o obesidad porque nos va a costar más trabajo, que no entre quién sabe quién, y ya pueden empezar a agregar los criterios relativos, pero los absolutos son esos. Entonces vean cómo la selección de la población lo que nos está buscando es darnos una población donde verdaderamente podemos evaluar nuestra maniobra. ¿Sale? Y contestar la pregunta. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Tienen dudas? Doctor, buenos días. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. No lo vemos, pero lo oigo. Disculpen, es que estoy en mi trabajo en la computadora que me prestan. No se preocupe, es que no lo veíamos. Sí, pero lo oímos. Mire, tengo una duda sobre la demarcación diagnóstica. En los criterios de inclusión que puso, especificó que fueran, no sé, los criterios que se usan con tasa de filtrado glomerular menor a 15. Pero si en lugar de eso nosotros ponemos pacientes en diálisis peritoneal, ¿no es redundante saber que ya tenían tasa de filtrado menor a 15? ¿O sí se tiene que especificar todas esas características de esos pacientes? Si la doctora todavía no los tiene en el procedimiento, es importante que lo especifiquen. Si ya está en el procedimiento y ustedes no van a poder saber con qué filtrado glomerular ingresaron, bueno, pues sí es importante. Esto que dice menor a 15 da posibilidades para que algunos anden en 9 y que ni siquiera se les pone la diálisis si es que todavía aguantan, que es cosa que no es raro ver. Entonces, si este es el criterio correcto, vale la pena que nos vayamos acostumbrando a reconocer lo que se hace de forma correcta y sí ponerlo. A todos nos instruye saber que el parámetro fue que tuvieron filtrado glomerular menor a 15 y que a partir de ahí se debe de considerar ya el que el paciente reciba una diálisis y no dejarlo hasta que ya no aguanta, hasta que está todo lleno de agua, hasta que ya está casi con un deterioro importante para ahora sí pasarlo a diálisis. Esa es la razón por la cual sí vale la pena poner los criterios universales. Okay. Si ustedes hacen un estudio prospectivo y ustedes pueden ver y tomar las decisiones de cuándo el paciente se va a incluir en el proyecto y con fines de investigación lo van a ir viendo, sería interesante que uno dijera, en cuanto yo veo un paciente que tiene menos de 15, lo invito a participar y si acepta lo incluimos. Cuando ustedes van a hacer una corte histórica y ustedes van a ir a revisar el expediente, es probable que ya no tengan ese dato y ocurre lo que usted dijo. Usted incluye a los de reciente inicio en diálisis peritoneal, aun cuando usted no tenga el dato de los criterios por los cuales se decidió que entrara a diálisis peritoneal. Pero sería muy atractivo si en el expediente viniera si además tenía síndrome urémico, si tenía acidosis, hipercalemia, si estaba ya todo edematizado. Sería muy interesante porque nos permite, como luego van a ver en sus clases, estratificar a los pacientes de acuerdo a su condición inicial. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Doctor. El doctor Domínguez levantó la mano, por favor. Buenos días con todos. Yo tengo una pregunta. Creo que es más enfocado a la estratificación. Si es que estos pacientes tienen acidosis metabólica, distintos grados de acidosis metabólica, o la tasa de filtración es menor a 10 o menor a 5, realmente estos pacientes tienen mayor probabilidad o menor probabilidad de generar el desenlace. Entonces, tenemos que clasificarlos de esta manera también. Sí, esto que dijo es importante.
Por ahí alguien está su micrófono prendido y se oye un poco de ruido. Sí es importante lo que usted acaba de decir. Lo que vimos solo es la demarcación diagnóstica que tiene relación con a quién seleccionamos en el estado basal, que verdaderamente no tenga el desenlace o que sepamos que no va a sufrir el desenlace de antemano, y como quedamos, que no tuviera indicación, contraindicación o que no estuviera usando la maniobra. Pero una vez que ya entraron, podemos hacer subgrupos siempre, podemos estratificar desde edad, desde antecedentes de cirugías abdominales previas, si es un paciente que tiene problemas de colitis crónica, si es un paciente, todo lo que ustedes quieran, así como ahorita lo mencionó, e incluso si dijo que fuera menos de 15 de filtrado glomerular, por supuesto que pueden estratificar quien tenga menos de 10, quien tenga menos de 5. Y lo mismo para los grados de acidosis con los que entró, puede usted graduarlo. Lo mismo el síndrome urémico. Puede usted graduar todo lo clínico que usted sabe que va a impactar en la necesidad de cambiarlo a hemodiálisis. ¿Sale? Eso es muy importante. Recuerden que tenemos variables de confusión y variables modificadoras. Y ya habían comentado, según en las clases, o lo van a hacer, que las variables de confusión son aquellas que pueden tener relación con la maniobra y con el desenlace. Cuando ustedes ajusten o cuando estratifiquen por una variable de confusión, van a ver que modifica el peso que tiene la maniobra principal. Cuando ustedes ajustan o estratifican por una variable confusora, van a ver que casi no cambia el peso de su variable principal. Y esa es la relevancia de ir conociendo un poco cómo funcionan las variables, y cuando vean estadísticas seguro lo van a ir viendo. ¿Sale? Ahora, sí, doctor Domínguez, sí contesté a su pregunta. Sí, muchas gracias. Ok. Si alguien tiene alguna pregunta, le encargo y si ve a alguien la mano que avise, porque por alguna razón no veo a todos entonces un poco nada más veo a poquitos de ustedes. Bueno, entonces ya tenemos un poco quién es la población que nos interesa ingresar. Ahora, tenemos que tener datos más objetivos de los 3 componentes iniciales del modelo arquitectónico. Esto es del estado basal, del desenlace y de la maniobra. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que conocer cuál es el porcentaje de pacientes que cambian de una diálisis peritoneal a una hemodiálisis, por ejemplo, en el primer año de diálisis, en el segundo, en el tercero. ¿Qué dice la literatura? ¿Alguien tiene este dato, doctora Grajales? ¿Alguien más sabe cuántos pacientes en diálisis peritoneal van a cambiar a hemodiálisis por año? También No, pueden usar su internet, también pueden buscarlo ahorita rápidamente en Vale internet. la pena A ver porque si alguien sabe. Y si ya recuerden, se lo saben bien, y si no, eso que dice el doctor Rivas es cierto. y Allá todos tenemos apachúrenle internet, a su claro. internet. Recuerden que para participar es mejor que levanten la mano para que no puedan, para que los pongamos aquí en la pantalla rápidamente. Pero sí, una busquedita podría ser muy bien. Podría estar bien. Perdón, buenos días. Sí, doctor. Digo, un poco lo que yo también quiero investigar va en relación a lo que le comenta la doctora Grajales pues es que depende mucho o sea, México es todavía de los pocos países donde todavía la mayoría de los pacientes ingresan a diálisis peritoneal. En teoría más o menos es el 85% entra de primera vez a diálisis peritoneal, y más o menos la tasa de transferencia en un trabajo de tesis que hizo uno de mis residentes recientemente, encontró que en el primer año hasta el 80% de los pacientes pasan de diálisis peritoneal a hemodiálisis, y es una tasa muy alta. Realmente tendría que ser menos del 15% por año. Ok, entonces el doctor ya nos está dando el dato. Esto para cualquier protocolo lo van a ocupar. De inicio, el doctor ya está también confirmando lo que percibía la doctora. Dice, solo el 15% tendrían que cambiar de diálisis peritoneal a hemodiálisis por año. Y ocurre que en nuestro país es el 80%. ¿En el primer año, doctor? Sí.
en el primer año, es decir, casi todos van a acabar en hemodiálisis. Entonces, si se fijan, ustedes tienen una diferencia enorme que va del 15 al 80%. La hipótesis de la doctora es que esto se debe a infecciones peritoneales. ¿Sale? Entonces, del lado de las infecciones, si subimos el desenlace y hacemos 2 círculos en lugar de 1, para que podamos poner en uno 15% en el que no tiene infección y 80% en el que sí. Dos círculos del desenlace, creo que nuestro dibujante ya se durmió. O ya perdió el control del dibujo. Doctor Rivas, por ahí anda. Alguien levantó la mano, la doctora Flores, mientras el doctor Rivas vuelve a despertar. Sí, hola doctor, buenos días. Yo también he investigado un poco sobre este tema. La verdad es que aquí en México sí hay muy pocos estudios. Sí, lo que yo he encontrado más bien es como en la literatura universal fuera de México, la reportan mucho más baja, desde el 12 al 25% en el primer año del que los pacientes inician diálisis peritoneal. Yo creo que también aquí en México, pues es mucho más alta. Ok. Bueno, el doctor Rivas ya lo perdimos. Doctor Rivas, ¿sigue ahí? Aquí estoy, sí, ¿qué? Ah, bueno, ahí tiene el recuadro. ¿Ya despertó? Ya nos peló, vea. Bueno, vi que puso un recuadro, entonces ya no hacemos 2 círculos. En el de arriba, ¿le puede poner positivo y negativo en las columnas? Claro. Es más, le voy a hacer un cuadrito, una tabla de 2 por 2. Ahí está, ya lo vemos, está en rojo, ya le creemos que es ese. Cuadrito de 2 por 2. Ahí lo tiene. Al interior de ese cuadro de 2 por 2, los que tienen infección, vamos, no nos vayamos al 80, que me parece enorme. Pensemos 50%. ¿Puede ponerle 50 y 50? Claro. En la parte superior del recuadro, o ya perdió el control también ahí de... Nunca lo he tenido, doctor. No, es una falsa percepción de control. No hablaba de sus asuntos personales, doctor, de la imagen. 50 y 50, doctor. Por favor, no vemos nada. ¿No se ve? No. Ya alguien está riendo por ahí, doctor, de lo que hace. Pero bueno, así nos despertamos. Yo sé que el doctor Rivas, si no les enseña nada, Ah, ahí está. cuando menos los hace reír. Entonces, creo que es importante para mantenerse alerta. Y en el de abajo ponerle 15 y 85. 15 y 85. 15 y 85. Sale. Entonces, si se fijan, eso es lo que estábamos discutiendo. ¿Cuál es la incidencia de transformación en el primer año o la ocurrencia en pacientes con diálisis peritoneal que van a acabar con hemodiálisis? Los que tienen infección que se borró, que son los de arriba, es el 50%. Los que no tienen infección, que son los de abajo, solo es el 15%. Hay una diferencia del 35%. ¿Sale? Hasta aquí alguna pregunta. Ese es un dato que vamos a ocupar y que en la justificación tiene que estar presente. Y ese es el problema que ha planteado la doctora. Ella dijo que alrededor de la mitad o un poco más de la mitad contra el 15% que debería de ser de acuerdo a la literatura. Luego, si podemos regresar al primero, doctor, ¿no? Si quiere sobre el primero. Yo sé que le gustan las pinturas, pero si podemos regresar. Siguiente punto. Tenemos lo que es el estado basal. ¿Alguien nos puede decir de cada 100,000 habitantes cuántos van a acabar con un daño renal que requiere un método de sustitución? ¿Cuántos van a terminar? De cada 100,000 habitantes, ¿cuántos pacientes tienen un daño renal terminal que requiere un método de sustitución? Doctora Grajales, ¿tiene idea de eso?
Doctor Rivero, ¿quién nos puede ayudar que vea pacientes? Apachúrenle también a internet, pónganle por ahí. Pueden ver cuál es la prevalencia o la incidencia, lo que quieran. Incidencia anual de falla renal crónica o la prevalencia. Pues digamos que en México más o menos el 12% de los pacientes tienen, entre el 10 y el 12% tienen enfermedad renal crónica. Pero ¿cuántos requerirán un método de sustitución que tengan esto de menos de 15% de filtrado? Doctor, yo encontré que 144 personas por millón de habitantes para el 2019. Wow, 144 por millón, significa que son 14 o casi 15 por cada 100,000. ¿Sale? Digamos, 15 por cada 100,000 habitantes. Eso sería, ¿para qué año? Para el 2019. Eso sería la prevalencia. Tendríamos que ver también cuál es la incidencia, cuántos son los sujetos nuevos cada año. Ahí nada más fue la prevalencia. Está bien, se vale con la prevalencia, nos ayuda. Esto es casi para cualquier enfermedad, nosotros tendríamos que tener una idea general y más si colaboramos en algún área administrativa para conocer cuál va a ser el impacto, porque si no, de repente queremos invertir millones de pesos para algo que se presenta en uno de 1,000,000 y nos olvidamos de cosas como la desnutrición. ¿Alguien sabe cuál es la cantidad de nuestra población infantil que tiene desnutrición en el país? Doctor Rivas, usted es pediatra y todo lo sabe. ¿Cuál será la desnutrición, el porcentaje en la población mexicana? El problema es que tenemos muchos Méxicos. En el sur la desnutrición infantil ha llegado a ser hasta del 5%. Doctor, no, usted está ahí maquillando. ¿Cuál será la realidad? Doctor, no quiero perder. 1 de cada 8. 1 de cada 8. Eso es más creíble. ¿Sale? ¿Quién dijo esto? Va a perder su chamba, doctora. 12.5%. La van a censurar. Yo quiero ver quién va a perder su trabajo. No vimos quién fue. El doctor Rivas tiene toda la razón. No lo creo que sea tan bajito. 5%, ¿dónde lo están leyendo? ¿Han ido ustedes hacia la sierra? ¿Han caminado un poco fuera de las ciudades? Les creo 5% en las ciudades, pero nada más caminen hacia afuera para que vean la desnutrición que tenemos. Es elevadísimo. Por ahí, si ustedes checan dónde puede venir, porque no va a estar en la encuesta nacional de salud, porque no van a encuestar a la gente de la sierra en el cerro más alto. Encuestan en las ciudades. Pero el doctor Rivas hizo un servicio social en un pueblo. ¿Qué proporción de tus niños tenían desnutrición? 10%. En el pueblo cerca de San Miguel Allende, Guanajuato, 10% de desnutrición y teníamos un kwashiorkor de 1 o 2%. Yo lo hice en la Sierra Tarahumara y fácil la mitad de los niños estaban desnutridos. La mitad así. Eso sí fue hace muchos años. Pero, mira, aquí tengo a Moisés, tiene ya la cifra, ¿eh? ¿Cuánto es? Bueno, yo encontré que para la Organización Panamericana de la Salud, para México en menores de 5 años, la prevalencia de desnutrición es del 17.8%. Wow. A ver, para que no digan. Y esos son los niños que todavía tuvieron el beneficio de la mamá que los amamantó. Pero los que le siguen deben de estar peor, los que sobreviven. ¿Sale? Entonces nada más vean 17%. De repente viene una enfermedad que se presenta, no digo que daño renal no sea importante, pero veamos la realidad. 15 de cada 100,000, ¿no? 14 punto y tantos. Fíjense, en Chiapas 4 de cada 10 podrían estar desnutridos, 40%. Y de repente tenemos una enfermedad como insuficiencia renal y hay gente que hace marchas por eso. ¿Y quién hace marchas por la desnutrición? Pues no hacen marchas porque están desnutridos. Eso sí, por la obesidad, todo mundo hacemos escándalo. Pero la obesidad
en realidad es la etapa de un país que progresa de la desnutrición a un mejor estado de salud. Cuando pase un tiempo vamos a tener menos obesidad, vamos a estar en mejor condición física. Pero es esa transición. Y cada vez que bajemos la desnutrición va a volver a haber obesidad. Y es una historia del ser humano inevitable. ¿Sale? Entonces, regresamos. Por eso es importante que conozcamos cuál es la prevalencia o la incidencia de nuestra condición basal. Y también que nos digan cuántos pacientes tienen o ven ustedes al año con el problema que les interesa. Doctora, ¿cuántos pacientes tienen su clínica con insuficiencia renal que están en diálisis? 160 en diálisis peritoneal continua ambulatoria y 65 en diálisis peritoneal automatizada. Ok, entonces tiene 225, ¿sale? Tiene un número elevado y seguramente habrá enfermedades todavía más raras que en los centros especializados van a encontrar en proporciones similares. Entonces ya tenemos el estado basal de la doctora. ¿Cuántos tienen su clínica y cuál es la prevalencia en el país? Ya tenemos una idea. ¿Será más frecuente el cáncer de mama que la insuficiencia renal terminal con esto que acaban de decir? Porque dijeron que eran algo así como 14.4 por cada 100,000. ¿Cuál es más o menos, ya no recuerdo si la incidencia o la prevalencia del cáncer de mama? Cáncer de mama. Por ahí le pueden apachurrar a internet y poner incidencia anual o prevalencia de cáncer de mama y nos dicen cuánto es. Casos por 100,000 mujeres. ¿Cuánto? 23 casos Por por cada 100,000 mujeres. ¿Es prevalencia o incidencia anual? Prevalencia, incidencia. Incidencia. Incidencia anual, para que no digan. Órales. Si vemos eso, ¿cuál es mayor problema? Doctor, si nos quiere regresar a nuestra primera diapositiva, la previa, por favor. ¿Sale? Entonces vean cómo si nosotros tomamos conciencia de todo, podemos ir teniendo un panorama distinto de la salud de nuestro país. No podemos ignorar estos datos. Hacer medicina no es nada más tratar a la gente y ya. Y les voy a decir por qué necesitamos conocer los datos. ¿Cuál es la probabilidad de que cuando reciben un paciente en medicina familiar en cualquiera de nuestras clínicas del IMSS, el paciente tenga algo? ¿De cada cuántos va a tener algo en el cerebro que le está provocando el dolor de cabeza? Vamos a suponer de 1,000 pacientes que llegan con dolor de cabeza a la consulta de medicina familiar, ¿cuántos van a tener algo? Algo como un tumor, por ejemplo. Un tumor, un hematoma, lo que quieran. Un accidente vascular cerebral, lo que quieran. ¿Cuántos? ¿Quién adivina? O sea, entonces, de los que llegan a la consulta por cefalea. Son 4 de cada 1,000. Cefalea. Solo 4 de cada 1,000 van a tener algo. Miren, ahí ya nos los puso el doctor en pediatría. ¿Sale? 5%, 0.05%. O sea, va a haber todavía menos en pediatría. Pero si llega a un hospital de concentración, van a ser hasta 4 de cada 10. Entonces, cuando llegan a un gran centro médico, un paciente con cefalea y de repente hacen el diagnóstico, lo primero que hacemos cuando somos jóvenes es decir, no se dieron cuenta, ¿cómo es posible? ¿No? Claro que no tenían forma de darse cuenta, de no ser una enfermedad muy evidente. Tiene que ver con esto. Por eso es importante que reconozcamos cuáles son las incidencias y las prevalencias de lo que nosotros estamos viendo y de lo que nos interesa ver.
¿Sale? Si no, nos vamos con la finta de que el paciente luego va a tener el problema porque tiene el factor de riesgo. ¿Cuál es la incidencia anual de infarto en los pacientes con dislipidemia? Ojo, no estoy diciendo que la dislipidemia sea la causa, porque parece que ni siquiera es la causa. Pero ¿cuál es la incidencia anual de infarto en los pacientes con dislipidemia? ¿Quién se lo sabe? ¿Quién por aquí es internista, médico familiar, cardiólogo, endocrinólogo, neurólogo? Aunque lo enseñan hasta en pediatría. Doctor, ¿me podría repetir la pregunta? ¿Cuál es la incidencia de infarto en sujetos mayores de 50 años con dislipidemia? La incidencia anual. ¿Qué dirían si les digo que es 1 de cada 1000? Incidencia anual de... 1 de cada 1000. De cada 1000 sujetos que tienen una dislipidemia, al año solamente uno va a sufrir infarto. Y probablemente se deba a la obesidad que tiene, no a la dislipidemia. Entonces, cada vez que les damos tratamiento a la dislipidemia, estamos haciendo un acto de fe y una acción placebo, porque ni siquiera parece ser un problema real. Entonces, si nosotros cuando leemos algo no nos vamos a ver estos datos, entonces nos perdemos. No todo es porque creo yo que, ¿sale? Doctor Rivas, si nos puede regresar otra vez a la número 1, se lo vamos a agradecer. Entonces, ya tenemos nuestro estado basal. Ahora nos interesa saber lo de la infección. Ya nos dijeron qué tan frecuente provoca el desenlace uno y otro. Esa es la propuesta de la doctora. Pero ahora necesitamos otro factor más. Necesitamos saber cuántos pacientes se van a infectar 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces o las que quieran al año, dentro de todos los que están en diálisis peritoneal. ¿Qué dice primero la literatura? ¿Qué porcentaje de pacientes tendrían o se entiende que sufran una infección? Las guías internacionales dicen que debe ser menos de, la tasa meta debe ser menos de 0.4 persona año. 0.4, o sea, media persona al año. Eso querría decir que es 1 de cada 200. Entonces, la doctora que tiene 225 pacientes debería de tener solamente un paciente que se le infecta al año. Con ese 0.4. Esto es importante. Y volvemos. ¿Qué pasó, doctor Rivas? ¿Por qué es importante? Imagínense que la doctora tiene 50% de infección y que sí es eso lo que los lleva a que acaben en hemodiálisis. ¿Cuál es el verdadero problema de la doctora? ¿El que acaben en hemodiálisis o cuál es el problema? ¿Por qué mis pacientes se infectan más que lo que dice a nivel internacional? Mucho más de lo que se espera. Pasan a hemodiálisis. Y entonces tendríamos que ir a ver por qué se infectan. ¿Sale? Y hay problemas científicos y hay problemas de mala calidad de la atención. Son dos asuntos diferentes. Se puede hacer un estudio de calidad de la atención y ver qué están haciendo los pacientes y todo el personal de salud que se infectan tanto. Porque a lo mejor la razón es porque nosotros tenemos pacientes desnutridos y entonces todos se nos van a infectar. Es decir, nos esperamos tanto para iniciar el procedimiento de sustitución que cuando le ponemos el catéter para dializar, ya está desnutrido. Y dado que nos tardamos tanto y está desnutrido, pues se va a infectar. O tenemos predominantemente pacientes diabéticos cuya incidencia de infección es mayor. Una acción en el mercado financiero es un título emitido por una sociedad anónima o sociedad comanditaria por acciones que...
No sé qué fue eso, pero estuvo. Fíjense, ya hasta quiere definir cada apartado. Así se hace la investigación, ¿eh? Uno tiene que entender bien dónde está el problema y a partir de ahí empezar a buscar las causas. ¿Cuáles pueden ser las causas que provocan un desenlace en general? ¿A qué se debe que la gente finalmente muera? A que vamos a morir todos en algún momento. A que te portes mal con tu esposa. Puede ser. Comorbilidades. ¿Cómo que? Comorbilidades, dijo. Comorbilidades, ok. Pero antes que las comorbilidades, ahí pintó alguien envejecimiento, el doctor Mendoza. ¿Qué nos puede contar de eso, doctor Mendoza? ¿Cómo es la historia natural del ser humano en cuanto al envejecimiento? Hola, doctor. Pues ¿Cómo bueno, está? Buen día. buenos días. Pues hay una teoría del envejecimiento con varios factores que van desencadenando. Hay varias teorías, por ejemplo, la de errores agregados, el deterioro de la función, acumulación de proteínas neuronales, en las que van haciendo que fallas y malfuncionamientos de órganos vitales vayan agregándose. Entonces, más allá de las enfermedades que son pues una suma de errores que no ocurrían en una vida más joven, se van acumulando y finalmente pues hay inclusive una teoría de una edad máxima que el humano podría alcanzar, más allá de las infecciones, enfermedades traumáticas, por ejemplo, ¿no? Ok, entonces el primer factor que influye es la genética, como dice el doctor. Estamos hechos de tal forma que tenemos un encendido y un apagado natural. El doctor nos está diciendo cuáles pueden ser los mecanismos por los que ocurre. Pero lo que vemos nosotros, así gruesamente, es que el niño desde que nace hasta los 30 años se desarrolla físicamente. Y desvelarse en una parranda en esas edades, no pasa nada. Uno se recupera en forma inmediata, igual que en las guardias. Uno se recupera rápidamente. Luego, entre los 30 y los 50, 55, hay una meseta, ya no hay un desarrollo, pero lo que logró uno de desarrollo se medio mantiene. La caída es pequeña. Después de los 50, viene la montaña rusa, 50, 55, y entonces el deterioro es mucho más acelerado. Eso está marcado genéticamente y no lo podemos cambiar. Entonces, ¿por qué algunos pacientes van a estar sufriendo más infecciones? Bueno, supongo que en los extremos de la vida hay mayor riesgo, como ocurre con las infecciones de vías respiratorias, gastrointestinales, debe de ser parecido aquí, porque el sistema inmune tiene ahí sus periodos de dificultad. Entonces, la parte genética hay que considerarla. La edad del paciente podría ser un factor. Después viene el ambiente. Si nosotros llevamos un buen ambiente de vida, esa parte genética se puede todavía empujar un poco para que la calidad de vida sea mayor por mayor tiempo. Pero si el ambiente es malo, nos va a pegar. Y no solo el ambiente que tenemos ahorita, es el ambiente que hemos tenido en toda la vida, desde que nacemos. Ojo, no quiere decir que si uno le fue mal cuando era un adolescente o niño, ya diga uno, pues ya es por eso, no. Ya cuando somos adultos es nuestra responsabilidad lo que hacemos. Si hacemos ejercicios, si comemos o no bien, todo lo que quiera. ¿Sale? Pero no podemos ignorar la historia. Entonces, alguien que ha vivido desnutrición en su infancia, en su adolescencia, en los primeros años de adulto, y de repente se va a dializar, le va a ir distinto que el sujeto que nunca tuvo desnutrición. Lo mismo el otro lado, si alguien tuvo obesidad antes, le va a ir distinto que el que nunca tuvo obesidad. Y luego viene la condición inicial. Pero fíjense cómo el ambiente al que uno se haya sometido y la condición que haya provocado dentro del cuerpo humano
va a impactar lo de antes y conforme ahora estén. Entonces, antes de pensar que todo es una mala calidad de la atención, lo cual puede ser cierto, tenemos que pensar cuál ha sido el ambiente que ha tenido el paciente y cuál es el ambiente que tiene ahora. Recuerden que les dicen, debe de tener piso de cemento, agua potable, vamos, si no ve a alguien que le ayude, todo lo que quieran. Entonces, tenemos que ver todo lo que ha ocurrido antes, pero también tenemos que ver todo lo que ocurre ahorita alrededor de la maniobra principal, que son las maniobras periféricas. Entonces, antes de que alguien piense de que si le damos un chocho, vamos a cambiarle la vida a alguien, como cuando dicen, no hombre, si le damos enalapril al que ya tiene algo de daño renal, le vamos a cambiar la vida, me río. Si el sujeto ha tenido condiciones adversas, si el sujeto tal, no le van a cambiar nada. Cuando le dan un fármaco como el enalapril, lo que cambia nada más son sus marcadores de que está disfuncionando o no el riñón, pero no le van a cambiar nada al riñón. Es como creer que al sujeto de 50 años que es hipertenso le dan la pastilla y le cambian el pronóstico. No le cambia nada. Solo le quitamos las manifestaciones agudas de la hipertensión, pero la aterosclerosis que ya tiene no se la vamos a quitar. Se la ganó en 50 años. Entonces, estos pacientes que vemos en diálisis, el daño arterial que tienen, el daño orgánico, se lo ganaron en 50, en 30, en 40 años en los que haya sido. Y si son diabéticos, no se diga. ¿Por qué les digo esto? Porque siempre creemos que una acción va a cambiarle la vida a los pacientes. Y de repente queremos darles un fármaco y pensar que, como está en las guías clínicas o como apareció en medicina basada en la evidencia, le hacemos eso y ya, eso es lo que está indicado. No. Tenemos que regresar a educar a la gente. En todas las peritonitis son infecciosas, influyen tiempo entre la certeza y ya no vi qué más decía el mensaje de alguien que estaba mandándonos. Si no los lee lo que faltó, quien lo puso, se lo agradecemos. Hola, doctor. ¿Cómo Habla está, Andrei. doctor Andrei? ¿Cómo está? ¿Qué más decía? Me surgían estas dudas justo ahorita que incluso se hace un reenfoque pensando en que la infección en sí es el desenlace o que se pudiera enfocar así. Y a propósito de aquello, en nuestros argumentos de justificación tenemos que también prever que aquello que queremos descubrir sea algo que puede influirse o modificarse o controlarse, ¿no? En el estado basal de las poblaciones a las que beneficiaremos con esto. Y me preguntaba si pareciera una obviedad decir, pues sí, se infectan más porque hay rotación de personal, no hay capacitación, no hay lavado de manos y no habría que hacer mucho para descubrirlo porque parece muy obvio. Pero si uno hace un análisis un poco más microscópico de las cosas, probablemente no sea, por eso preguntaba, ¿será que todas las peritonitis realmente son infecciosas y que se está interviniendo tratando de resolver problemas infecciosos cuando a lo mejor son problemas, no sé, irritativos o desgaste del tejido, no por infección, sino porque precisamente es tejido de mala calidad por el historial nutricio del paciente, no sé, o alguna comorbilidad? Es decir, tratar de ubicar otros elementos que más allá de la obviedad puedan explicar y sobre todo alcancen a ser controlados por uno como clínico en cuanto al control de los procesos de peritonitis, ¿no? Yo no soy experto en este campo, pero sé que no todas las peritonitis son infecciosas y a veces uno como clínico en las clínicas asume que lo son y lo primero que hace es instalar un antibiótico, ¿no? Cuando a lo mejor eso ni siquiera es lo que resuelva, probablemente complique o modifique el tiempo, que es otra de las preguntas que tenía. ¿Será que el tiempo entre la certeza diagnóstica de qué provocó la peritonitis y la instalación de medidas correctivas o terapéuticas influye en la consecuencia? Porque, bueno, sí me tocó acompañar a personas con diálisis peritoneal en las que podrían pasar días sin que se precisara si la inflamación peritoneal era de origen
infeccioso y entonces tardaba en instalarse el tratamiento y eso amenaza la funcionalidad peritoneal. Pero a veces no había un aislamiento y entonces eran otro tipo de medidas y no las antimicrobianas las que tenían que instalarse. Y ahí es donde esta madeja de variables diluye la obviedad de que es que no me lavo las manos y me infecto, ¿no? Y el antibiótico a lo mejor ya ni siquiera es efectivo. Por eso quería dejarle a la doctora estas dos dudas. Bueno, el doctor está tocando otro punto importante. Hacer investigación nos lleva a pensar en cómo se hace la atención clínica de calidad, obligadamente, porque hay que definir a qué le va a llamar uno peritonitis infecciosa y debe de haber criterios, pero él plantea que aun cuando no se cultiva un bicho, sigue siendo una peritonitis infecciosa y debe de haber criterios que lo hagan sospechar seguro. Pero este planteamiento de la medición del desenlace, qué tan fino puede ser, es muy importante, porque cuando vemos un estudio creemos que se hizo perfectamente bien el diagnóstico. Y sorpresa, pueden agarrar los estudios grandes de New England y sorprenderse de que tampoco se hace el diagnóstico de forma precisa. Júpiter, riesgo cardiovascular. ¿A poco creen que a todos los sujetos les hacían un gamagrama de corazón cada 6 meses para ver quién se había infartado? O que a todos les hacían cada 6 meses un electrocardiograma siquiera para ver si se había infartado. Ni siquiera. ¿Qué es lo que ocurre? Se les encuesta cada 6 meses o cada año y cuando ellos dicen que tuvieron un dolor precordial intenso, a lo mejor le dicen, a ver, déjame, te tomo un electro. Y si hay alguna sospecha, a lo mejor le hacen un gamagrama. Pero si uno dice, no tiene que ver y lo deja pasar, no le hace uno nada. Y cuando el paciente decía, me diagnosticaron hace 6 meses un infarto, entonces se va y se revisa en el expediente. Igualito que en México, se revisa en cualquier parte del mundo. Y depende dónde se le hizo el diagnóstico. Si se le hizo en el Instituto de Cardio, si se le hizo en Centro Médico en Cardiología o en La Raza en Cardiología, o si se le hizo en Medicina Familiar por su cardiólogo, por su médico familiar que fue por clínica, o si se le hizo en la Sierra Tarahumara cuando estaba pasando y un médico lo observó y le dijo, lo que usted tiene es un infarto. Bueno, pues aparecen en New England como infartos todos esos. No crean que no, así se hace. Entonces, esto que acaba de tocar el doctor, así como definimos el estado basal, se debe de definir el desenlace con esa precisión. Si ustedes hacen una corte histórica, pues ni modo, ahí van a tener que tomar el diagnóstico de que el cuate hizo un infarto sin saber cómo se hizo el diagnóstico. Y se vale, no está mal, pero tenemos que reconocer este rango de imprecisión nosotros. ¿Cuál variable uno dice, no, esa sí no me equivoco? Si me dicen que se murió, se murió. Pues no, porque con toda la tristeza que significa cuánta gente desaparece y no sabemos si murió o no. Entonces, ni siquiera esa variable ahora es tan precisa como uno pensaría que muerte es una variable que no va a haber rango de error. Entonces, sí, lo que plantea el doctor es que tanto hay que definir el desenlace para poder precisar lo que estamos diciendo. Entonces, sí es importante en cada apartado. Fíjense cómo no hicimos una revisión de todo el modelo arquitectónico, pero tan solo revisando el estado basal pudimos ver las variaciones que puede haber para definirlo. Si ustedes dicen diabéticos de reciente inicio y leen los artículos, léanlos y van a ver de mexicanos, es más, léanlo de los que son parte del Sistema Nacional de Investigadores para que ustedes mismos vean cómo no saben metodología una buena proporción. Hay sujetos que dicen diabéticos de reciente diagnóstico y el 30% salen con daño órgano blanco. Increíble, eso es lo esperado a 5 años de evolución de la diabetes mellitus. Y hay quienes dicen diagnóstico de reciente inicio y tienen 5 o 6% de daño órgano blanco. Eso es más creíble. Pero si tienen 30%, pues nos reímos, eso no tiene nada de inicio. Y no importa que sean investigadores nacionales. ¿Por qué les digo esto? Porque la clínica es muy fina. Y no se trata nada más de reunir casos y luego escribir y publicar lo que ocurre.
Tenemos que ser muy claros en cada apartado. ¿Sale? Entonces, aquí la doctora, por supuesto que va a tener que ir marcando criterios para cada cosa. Y eso le va a permitir además a ella, independiente del resultado de su estudio, aprender muchísimo. Un clínico experto no es el que es muy bueno reproduciendo lo que le dicen que hacer. No es el que lee esas cosas como el up to date y entonces cree que sabe todo. Eso no, eso parece una religión donde uno nada más escucha y obedece. No. Un clínico experto es el que es capaz de generar información a través de su experiencia y que verdaderamente trasciende porque responde lo que no tenía previamente respuesta. ¿No hay muchos en nuestro país? No, no los hay. Hay muy buenos clínicos, pero que hagan eso contados con los dedos de la mano en nuestro país, tristemente. ¿Sale? Entonces, la idea es que ustedes tengan la oportunidad de llegar a eso algún día en su vida. No es inmediato, les lleva 10, 15 años de trabajo bien hecho, para que tampoco se desesperen. Pero sí tenemos que hacer bien las cosas. Juan, Entonces, tenemos vean que ir la a Pau. complejidad. Sí. Pau Grajales. Sí, doctor, para responder la pregunta que hizo el doctor Andrei, pues específicamente en mi demarcación diagnóstica sí incluyo los criterios de peritonitis infecciosa clínicos, bioquímicos y por bacteriológicos. Entonces, ahí sí como que delimito mi población porque tienen que incluir 2 de 3 para que se haga el diagnóstico de peritonitis infecciosa. Y en cuanto se influye el tiempo entre la certeza diagnóstica y la instalación del tratamiento específico, una vez que el paciente llega con datos clínicos de sospecha de peritonitis, tomamos citológico y tomamos cultivo. El citológico prácticamente está en horas el resultado y en automático cuando tenga más de 100 células y más del 50% de polimorfonucleares se inicia el tratamiento. O sea, no perjudicaría, digamos, al paciente el retraso, o sea, inmediatamente el diagnóstico se inicia el tratamiento, si a eso va la pregunta. Ok, pero fíjense cómo ya son detalles clínicos que sí hay que tomar en cuenta en la metodología. ¿Sale? Por eso es imposible que alguien que no ve pacientes les diga cómo hacer un protocolo bien hecho. Si alguien no está en su área, no les puede enseñar investigación clínica. No hay forma. Entonces, ¿quién tiene que generar esto? Ustedes. ¿No lo van a hacer los investigadores de tiempo completo? No, porque si ellos ya no ven pacientes, no van a poderle aportar a ustedes soluciones a lo que ustedes se enfrentan todos los días. Y la tecnología no significa investigación. Porque muchas de las cosas que se asumen que son altamente tecnológicas, ahora se utilizan para diagnóstico en forma estandarizada en cualquier parte. Yo recuerdo al doctor Rivas que llevaba muestras a Canadá y llevaba muestras para hacer cosas en teoría, para ver si había marcadores genéticos de quién iba a responder a algo o no. Las llevaba en los calzones para que no me cacharan, o sea, me las comía para... Casi, para casi. Casi como si fuera esto que le llaman mulas, que es otra cosa, ¿no? Pero bueno. El chiste, lo que trato de decirles es que eso que en su inicio, para procesar una muestra se llevaban 2 días, ahora procesan miles de muestras en unas cuantas horas. Los aparatos los hacen en automático, ya no es tecnología de punta, ya no es que hay que hacerlo a nivel experimental, ahora se hace de rutina en laboratorios estandarizados. De hecho, gran parte de las cosas que se hacen de genética se maquilan en China para todo el mundo, incluyendo México. Sale por lo barato que puede resultar comparado con hacerlo aquí. Lo único que trato de decirles es que ustedes son los que saben y que tienen que tomar en cuenta esto. Ya hicimos la construcción de qué tan frecuente es el problema basal. Ya vimos que el desenlace es un problema y si lo cambia por infección, seguro va a seguir siendo un problema muy importante. Ya vimos en este ejemplo que el desenlace era cambio a hemodiálisis. ¿Cuál era la frecuencia con la que los pacientes presentaban infección? Entonces, ahora sí ya tenemos todos los componentes necesarios para hacer una justificación. Y la justificación empieza diciendo la doctora, yo tengo un problema.
Debería de tener solamente 15% de pacientes que cambian hemodiálisis al año y yo tengo el 50%. Me genera un problema porque ni tenemos los recursos, el cuidado de los pacientes es otro, es un verdadero problema. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Siguiendo lo que presentó inicialmente, ella propone que es control o evitar infecciones. Bueno, ella dice es por las infecciones. Primero habría que demostrar que es por las infecciones, que es su proyecto. Pero para demostrar que es por las infecciones, ella tiene que ver todo lo demás que se hace alrededor del paciente y ver que no existan otros factores que provocó que acabara en hemodiálisis. Y habría que demostrarlo. Si ella demuestra que es por infecciones, entonces ahora tiene que pasar a la siguiente pregunta. ¿Por qué hay mayor incidencia de infecciones que lo que existe en la literatura? Y ahí tendría que ir a ver todos los factores, los modificables y los no modificables. No podemos cambiar la historia de los pacientes, quién fue desnutrido, quién tuvo diabetes previamente, pero sí podemos cambiar el ambiente actual. No solo es el manejo que hacemos y ver que se haga con la mejor calidad del mundo, o sea, cada vez que le van a poner su bolsa que sea la mejor calidad en cuanto a limpieza, procedimientos, que la gente esté verdaderamente bien entrenada para hacerlo, sino ver que todo lo que ocurre alrededor también sea lo ideal y que las condiciones que tiene de la enfermedad también sean las ideales, porque puede tener muchos familiares que hacen muy bien el procedimiento y le ayudan al paciente, o el mismo paciente hacerlo muy bien. Puede ser que esté bien nutrido, puede ser que tenga todas las condiciones de limpieza, pero hay que ir a ver otros factores que pudiesen contribuir, como que es una enfermedad de base que no logran controlar, un diabético que no pueden controlar, o que es un paciente con una obesidad importante. Entonces, todos esos factores también los tiene que identificar, porque a lo mejor son factores que no puede cambiar tan fácilmente, aunque uno esperaría que los factores de la enfermedad se cambiaran más fácilmente que los sociales. ¿Sale? Y esa es la forma en la cómo se hace una justificación. Una justificación no se hace hablando del tema. La diabetes mellitus es importante, se avientan 20 hojas. Claro que es importante, no necesitan 20 hojas para decírnoslos. Ya lo sabemos, nos tiene que decir cuál es la incidencia de diabetes mellitus. ¿Quién se sabe cuál es la incidencia anual de diabetes mellitus? Es la enfermedad de las que más vemos. ¿Qué onda? Apachurren la internet. Esas cifras no se saben, Juan. Apachurren la internet y pongan la incidencia de diabetes mellitus anual. No solo la Hemos hecho el prevalencia. estudio, no se ha hecho el estudio en el IMSS, pero tenemos el estudio de qué tal se controlan en Prevenims. Sí, sí. Eso sí, 70% de control en Prevenims. Doctor, Sí. lo van a correr, usted no hable porque yo ya estoy jubilado, pero usted no. Eso también para que lo revisen. ¿Cuál es el porcentaje de pacientes que se controlan en los mejores ensayos clínicos? Como para que luego no digamos, tenemos controlados tantos, ¿no? Pero ¿alguien ya encontró la incidencia? 5.6 pacientes por 1,000 habitantes. ¿Al año? Ajá. Órales, ¿ya vieron cuántos? 0.5 por 10,000, 0.05 por 1,000, 0.0005%. Bueno, van a encontrar en ciertos grupos de edad que ya es mayor y en pacientes con sobrepeso u obesidad que es un poco mayor. Pero es importante que sepan cuánto y no nos quedemos con la idea de que todo mundo se va a hacer diabético. ¿Sale? Porque tenemos una prevalencia en el país de cuánto, no sé cuánto quedó en la última ENSA, pero era como el 12.5, algo así hasta donde recuerdo. Esa es la prevalencia y es importante reconocer cuál es la incidencia anual. Doctora Jovita, ¿de cuánto es la prevalencia, doctora? Doctora Jovita Romero. Doctora Jovita. 11% la prevalencia.
11% de prevalencia de diabetes mellitus, ¿en qué edad? De 20 a 69 años de edad. El número lingüístico. De 20 a 69 años. ¿De cuánto dijo, doctor? De 11%, doctor. 11, uno de cada Esa 10. es la prevalencia. Y la incidencia, Edmundo, incidencia de la diabetes. No, bueno, estoy viendo ahí en Salud y no la menciona. Es la enfermedad más grave de nuestro país y tenemos a 55 investigadores y ninguno lo encuentra. Doctor Talavera, creo que la brújula la hemos perdido con respecto a los procesos de investigación. bueno, esto es importante para cuando lean las justificaciones de los artículos, ustedes vayan generando en su mente una idea de estos apartados. 8 de cada 1000 pusieron ya ahí. ¿Sale? 8 de cada 1000. Wow. 80 de cada 10,000, 800 de cada 100,000. Es muchísimo, si eso es verdad, ¿eh? 8 de cada es muchísimo. El 0.8%. Pues sí puede ser, y es muchísimo. Pero eso sí nos deja ver cuál es la relevancia de las cosas. Ojo, la mayoría de artículos, aún en New England, en las justificaciones no les dan estos valores. Si les dieran estos valores, ustedes abrirían los ojos. Si les dijeran que en los pacientes dislipidémicos de cada 1000, uno es el que se va a infartar y que es probable que requieran darle terapia a 2000 para evitar un infarto, entonces a lo mejor ustedes dirían, pues, ¿qué estamos haciendo? Y se cuestionarían si la dislipidemia de verdad es una enfermedad. Entonces, no se lo dan en el resumen de la justificación, pero sí viene en la estimación de tamaño de muestra. Ahí se los tienen que dar porque para estimar el tamaño de muestra, estos 3 apartados que discutimos son indispensables. Entonces, no pueden brincarse la metodología. Tienen que leer la metodología para que identificar ustedes todos estos valores y estos factores. Y así verlos en cada patología. Por eso es que ahora hablan de enfermedad cardiovascular, negocio de las farmacias. Pues sí, pero la farmacia tiene una labor, es decir, que su producto sirve y vender. La decisión de qué hacer es nuestra. Lo que pasa es que muchas de las gentes que nos han liderado en la medicina, de verdad creen que las guías clínicas y la medicina basada en la evidencia es lo correcto. La medicina basada en la evidencia solo dice A es mejor que B y ya, ahí se acaba su labor. ¿Qué hacer con el paciente? Es decisión de cada médico y depende de todo el conocimiento clínico y de su experiencia. Entonces, es absurdo que quieran con las guías clínicas y la medicina basada en la evidencia tratar a nuestros pacientes. Eso es imposible. No se puede, ¿sale? Entonces, este era el objetivo de la justificación, que vieran ustedes que lo que hacen es muy complejo, que ustedes son los que dominan el tema, que sí pueden hacerlo, que no va a haber quien se los enseñe, no va a haber quien lo haga por ustedes, no va a haber investigadores que resuelvan sus necesidades de investigación y ustedes lo van a tener que hacer. Pero además, ninguno de todos ellos que mencionamos lo sabe hacer. No son clínicos. Y la metodología para hacer investigación clínica es clínica. No nos sirve de nada que nos digan, es un ensayo clínico, es una corte, eso no sirve de nada. Eso lo único que nos dice es cómo se recolectó la información y lo van a aprender, pero no sirve de más. Lo que sirve es el pensamiento clínico. Entonces, es importante que cada día ustedes hagan más fino su pensamiento clínico, que vean todos los factores que en el estado basal pueden impactar en cómo le va a su paciente, lo que conocemos como estratificación pronóstica. Que reconozcan que la calidad con la que aplican la maniobra impacta cómo le va a su paciente, pero hay que reconocer cuál es la fracción atribuible realmente, porque si le dan un hipolipemiante van a ver que
la fracción atribuible es casi inexistente. Es literalmente como dar agua bendita. Entonces, lo tienen que saber. Y luego las maniobras periféricas. ¿Qué pasa con el control de la obesidad? ¿Qué pasa con la actividad física? ¿Qué pasa con la dieta? Todo eso lo tienen que conocer para que sepan que eso es lo que verdaderamente le va a cambiar la vida al paciente. Y después, ¿cómo miden el desenlace? Si el desenlace lo miden con los ojos cerrados o si hacen una prueba fina, ¿cómo lo están midiendo? A veces la gente presume de que sus periodos libres de progresión en cáncer son muy buenos, sí, pero cuando diagnostica la recaída ya no hay nada que hacer, porque lo hace cuando el paciente ya está lleno de manifestaciones. Entonces sí, se van a tardar más en hacer el diagnóstico. Aparentemente tienen periodos libres de progresión más prolongados, pero lo que ocurre es que no hicieron el diagnóstico temprano de la recaída. ¿Sale? Doctora Romero. A ver si ahora sí me escuchan. Sí, doctora. Muchas gracias. Yo le agradezco mucho, doctor, su participación, la experiencia compartida. Realmente me ha servido hoy de mucho. He estado a punto de cambiar por completo mi tema, porque digo, ¿de qué manera planteo mi protocolo de tal forma de no herir, ¿no? De no estar como abarcando una parte que vaya a molestar, ¿no? A los compañeros. Y le platico que yo soy enfermera pediatra, entonces trabajé con un urólogo pediatra y una de las cosas que detectamos con los pacientes con lesión medular es que muchos de estos pacientes pediátricos tenían atención médica desde el nacimiento por diversas instituciones de gobierno. Y recuerdo mucho el caso de Lupita, una niña de 13 años que llega ya con un daño renal muy severo al consultorio y cuando se le da la noticia a la mamá sobre el daño renal que tenía la niña, dice, ¿por qué? ¿Cómo es posible que hasta que llegué aquí me dicen que tengo que hacerle el vaciamiento vesical a mi hija? Me dicen que una uroproctodinamia, me hacen este estudio, o sea, nunca se lo habían hecho, ¿no? Que la uroproctodinamia pues les ayuda a conocer la capacidad vesical, ¿no? La resistencia, si hay punto de fuga, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, de los, tan importante es para un urólogo como el electrocardiograma para el cardiólogo, ¿no? Y a la niña nunca se lo habían hecho. Entonces, dice, ¿cómo es que hasta los 13 años recibo adecuadamente el tratamiento oportuno? Entonces, hace poco, uno de mis primos tiene un accidente automovilístico, queda con una lesión medular, y me doy cuenta hasta un año después que tiene vejiga neurogénica, porque lo dan de alta, sanaron las heridas, lo dan de alta, pero sin un seguimiento urológico. Entonces digo, ¿cuántos pacientes no tenemos que llegan a un daño renal porque no recibieron un tratamiento oportuno de urología? Entonces digo, tengo que hacer algo, pero ¿de qué manera lo planteo para no tener problemas, ¿no? El temor Entonces ya ahorita he realizado como cuatro o 5 planteamientos de problema. Ya ahorita, al parecer, tengo uno que me pueda dar, que pueda iniciar mi protocolo sin tener problemas, pero escucharlo hoy, escuchar su clase, realmente me da la confianza de decir, vamos a seguir adelante, ¿no? Porque de esto puede salir muchas cosas positivas que prevengan todo este problema que estamos ahorita viendo con los pacientes de daño renal. Entonces, yo le agradezco mucho su experiencia y el tiempo compartido y bueno, esperemos que sigamos contando con su participación que enriquece mucho nuestro trabajo. Gracias, doctora. Doctor Rivas, creo que ya acabamos Bueno. por hoy. No sé si Bueno. hay comentario. Bueno,
todo, todito, todititito, todito, todito, lo que empieza, todo tiene que acabar. Y hoy ya acabamos, son los 8:50, nos prolongamos un poquito más porque el doctor Talavera, como ya está viejito y habla así como el presidente, entonces, bueno, ni modo, ¿qué se le va a hacer? El efecto de la vejez, de los genes que se van seleccionando, pues ya, ¿qué le vamos a hacer? Pero fue como siempre, Juan, un verdadero placer tenerte aquí con nosotros, nos engalanas con tu presencia y dejo a Andrei que nos dé los datos parroquiales para la siguiente semana, Andrei. Gracias, Juan. Gracias, un abrazo a todos. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, esta parte nos lleva a, es mucho el trabajo que tenemos que hacer, decíamos, de reflexionar otra vez, incluso redimensionar o reacomodar nuestro diseño, pero justo este paso de la justificación es el que nos permite entrar ya a la certeza de que es un proyecto de investigación el que va a responder nuestra pregunta. Justo el comentario de la enfermera Jovita nos deja ver que a veces confundimos la inquietud de implementar con la de investigar, porque hay maniobras que ya están demostradas como benéficas, pero no hemos podido implementar por falta de recursos o organización, y pues se tienen que implementar para demostrar un desenlace favorable, ¿no? Por ejemplo, el lavado de manos, no lo sé, para que deje de haber peritonitis infecciosa. Pero es ahí en nuestra justificación que tenemos que terminar por diferenciar lo que es un problema de implementación del que es un problema de investigación. El siguiente momento que vamos a empezar a estudiar es el de los aspectos éticos, que ya no ponen al problema clínico, al problema fisiopatológico incluso que queremos estudiar, al fenómeno causal en sí o a la controversia diagnóstica. No está eso en el centro. En esta fase del desarrollo del proyecto de investigación vamos a entrar a los aspectos éticos del proyecto de investigación. Y esto pone en el centro de todo nuestro interés y de nuestro análisis al participante. Un proyecto es ético en la medida que el participante, que es el que nos aportará la información, el que construirá con nosotros los resultados, sea respetado, sea considerado, el balance riesgo-beneficio sea favorable para él. Es decir, todo este análisis que se hace, decíamos que al principio estamos pareciendo demasiado filosóficos en las situaciones antes de entrar a la carnita matemática y calculadora del proceso de investigación. El enfoque es este, ¿no? Que primero hagamos todas estas reflexiones sobre la pertinencia y la realidad del problema de investigación, lo justifiquemos y sin entrar todavía a la planificación metodológica, sí hagamos una reflexión profunda de los aspectos que hacen ético a nuestro proyecto, y para esto nos va a acompañar pues nuestra guía y maestra en todo esto, que es la doctora Marcela Pérez Rodríguez, que está allí en el CAIC también. Entonces, ya en el transcurso de las siguientes horas se despliega la información que tenemos que revisar, y lo mismo el martes se publica el video preliminar, y para el jueves empezamos nuestros primeros seminarios de los aspectos éticos. Es en lo que vamos ahorita, ojo. Perfecto. Bueno, entonces, pues ni más ni menos que la doctora Marcela Pérez es la presidenta de la Comisión de Ética del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se hace más investigación en el mundo. Y entonces, de nuevo, junto con el doctor Juan Talavera, yo creo que no se lo pierdan, ¿no? Vamos muy bien, hay que seguir adelante y ojalá puedan seguir aprovechando estas clases, ya sea en vivos o grabados. Recuerden que las clases de los jueves son clases donde ustedes son la piedra toral, donde ustedes son los importantes, donde es el momento de las dudas. Entonces no olviden que su participación sigue siendo lo más importante los jueves, y bueno, los martes es el estudio de todos los materiales que les damos aquí. No dejen de leer, no dejen de pensar y no dejen de pensar que la investigación es para ayudar a sus pacientes. La investigación es para innovar, para mejorar lo que se le hace a sus pacientes, no para demostrar que lo estamos haciendo, no para demostrar que mi vecino lo está haciendo mal o que los urólogos todos están feos, ¿no? Sino es para ver cómo podemos mejorar las acciones que hacemos en la clínica, ¿no?
Y entonces, bueno, pues muchísimas gracias, son 8:55, nos vemos y a trabajar. Gracias.